es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios me le bendiga a mis hermanos en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor. Coloque un minuto más sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a colocarle este momento de la palabra en la mano del Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos tu bendición, te pedimos que nos hables, que nos des, Dios mío, Señor, que hables tu palabra conforme sea nuestra necesidad, Dios mío, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros, haz tu voluntad en nuestras vidas, haz tu voluntad en este lugar, haz tu voluntad, Dios mío, Señor, cada vez que se predique tu palabra, Señor, para que tu palabra sea llegando, trayendo, Dios mío, Señor, edificación, trayendo, Dios mío, Señor, consolación, exhortación, pero que siempre, Dios mío, Señor, tu palabra sea haciendo, Dios mío, Señor, esa obra, Padre maravilloso, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que sea dándonos este consejo que necesitamos cada día, Señor maravilloso. Te lo pedimos en esta noche. Te pedimos, Dios mío, Señor, tu bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Sea glorificado y exaltado el nombre de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También los amigos, los hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande en sus vidas. Les bendecimos. Gloria a Dios. Y voy a predicar bajo el título promesas de Dios para que todo nos salga bien. Gloria al Señor. Promesas de Dios para que todo nos salga bien, para que seamos prosperados en todo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a mirar un versículo conocido, una promesa que el Señor le da y le habla a Josué. Vamos a mirarlo, capítulo 1, versículo 1. 1:1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. Guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Gloria al Señor. Y aquí, a continuación, el Señor da una serie o los límites de la tierra que el Señor les dio. Y dice: desde el desierto de del Neguev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Gloria al Señor. Y le dice el 6: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Le dice el 7: todo esto que hemos leído son promesas de Dios. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Gloria al Señor. Nos va bien haciendo ¿qué? Obedeciendo
la palabra y la instrucción de Dios. Y dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Así que son promesas del Señor. Y yo quiero leer, yo quiero que leamos nuevamente y que también lo leas y se apropie esta palabra a partir del 8, desde el 8 hasta 8 y 9. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Así que el Señor nos manda primero que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, refiriéndose a la palabra que Él nos da, a la instrucción, a este libro que el Señor nos ha dado, y nos dice que lo estudiemos constantemente. Estudiemos este libro de instrucción, y no solamente lo estudiemos, sino que meditemos en él de día y de noche. Por eso la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nos desanimamos, pues vamos a la fuente, vamos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos aumenta la fe, y la palabra del Señor nos da fuerza, nos renueva. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, y dice que esta palabra debemos meditarla, debemos nosotros estudiarla, debemos nosotros interesarnos por las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y aquí el Señor le estaba dando esta instrucción a Josué, como nos la está dando en esta noche a nosotros, y nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. O sea que el Señor tiene promesas, pero esas promesas que el Señor tiene, tal vez alguien puede decir o pensar, o en algún momento lo pensamos, pero las promesas de Dios, ¿qué será? ¿Por qué se demorarán tanto? Pero es que las promesas están ahí. Somos nosotros quienes debemos conquistar esas promesas. Debemos nosotros confesarlas, estudiarlas, apropiarnos, declarar, no tener miedo, ser valientes, porque en ocasiones, por miedo y por temor que el enemigo coloca en nosotros, es que no recibimos, porque el enemigo no está interesado en que nosotros recibamos las promesas de Dios. Así que nosotros debemos entenderlas, debemos entender el contexto de las promesas de Dios. Y dice que hay promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel, pero se las hizo a través de Abraham. Hay gente que dice, pero yo he escuchado personas que dicen, pero ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué ellos, habiendo tantos pueblos? Pero es que el Señor no escogió, o sea, la promesa no se la dio al pueblo de Israel, porque en ese momento no había pueblo. El Señor le dio la promesa a Abraham, y aún en ese momento Abraham no era judío, como para decir, es que el Señor hubiera dicho, es que estoy buscando un judío, un israelita para darle esta promesa. Cuando el Señor lo llama de Ur de los Caldeos, allá más o menos, si nos vamos y nos ubicamos en la parte geográfica, allá por donde queda ahorita Irak, y el Señor lo llama, y el Señor le da una palabra, y Abraham cree a esa palabra, y Abraham no era judío, sino el Señor le dio esa promesa. Abraham le creyó, hubieron problemas, los que conocemos, y entonces son promesas que, así como el Señor se la dio en aquella ocasión a Abraham, a nosotros también nos da, a nosotros también nos habla, nos da esas promesas para que nosotros vayamos por ella, para que nosotros las conquistemos, para que nosotros seamos valientes, no a la primera
Tal vez a la primera voz que nos digan, no, es que eso no se puede, usted que está pensando, eso muchos lo han intentado, eso usted no es capaz, usted se está enloqueciendo. No, si es la palabra de Dios y debemos nosotros apropiarla, pero también para podernos apropiar debemos conocerla, y por eso el Señor nos dice que debemos meditar, y que debemos meditar, no solamente meditarla una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, sino dice que meditarla día y noche. Y día y noche me habla de que nosotros estemos interesados, de que nosotros queramos conocer más, porque la palabra del Señor nos alienta, nos aumenta la fe, nos ayuda a tomar cada día decisiones, las mejores decisiones. Y como todos los días estamos tomando decisiones, necesitamos fortalecernos en la fe, necesitamos fortalecernos en la palabra. Y entonces cuando estamos meditando vamos a tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la presencia del Señor, estamos llenos del Señor, nos llenamos de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces el Señor nos lleva y nos ayuda a través de su Espíritu Santo a tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque estamos en comunión, porque estamos nosotros conociéndolo, porque estamos nosotros interesados en conocerle cada día más. Hay promesas, y en la palabra del Señor he encontrado muchas promesas. Yo a veces hablábamos en estos días con mi esposa en el sentido de a veces hay problemas o hay diferentes interpretaciones, y en el Medio Oriente vemos lo que está ocurriendo, la guerra, no ahora, sino de años, y la guerra de Israel con los países vecinos, con los árabes. Eso ha sido de años, y a través de la palabra del Señor, las guerras, los enfrentamientos, todo lo que ha sucedido. Y entonces a veces nosotros pues conocemos, hemos leído hace un momento, leímos los linderos o lo que el Señor le prometió, y le habla acá de los límites, de lo que el Señor le entregó a Israel, al pueblo de Dios. Pero entonces, cuando el Señor le da la promesa, se la da a Abraham. Pero resulta que si uno va a tal vez a conocer un poco más del pensamiento de los árabes, por dar un ejemplo, ellos dicen, y si uno ahonda un poquito sobre el pensamiento de ellos van a decir, no, es que la promesa es de nosotros, la promesa no es de Israel. El árabe piensa así, o él dice, es que la promesa no es de... La promesa no es para el pueblo de Israel, la promesa es para nosotros, porque es que Ismael fue el primogénito, y entonces como es el primogénito, era el que tenía el derecho a la bendición, a la promesa. Y entonces uno dice, oiga, pero algo que, claro, ellos tienen su pensamiento, ellos reclaman también lo que creen que les pertenece, y como cultura y como la bendición del primogénito. Entonces ellos dicen, no, es que no, es que los que están equivocados son los otros, eso es de nosotros, eso nos pertenece, esa es la bendición que viene por Ismael. Pero lógicamente cuando uno estudia y profundiza, uno se da cuenta de que el hijo de la promesa era el hijo de la libre, el hijo de Abraham y de Sara, sobre Isaac, la promesa, la bendición. Entonces uno se da cuenta de que así como este ejemplo que acabo de colocar, hay promesas en la palabra del Señor que nosotros tenemos que conocerlas, y tenemos que escudriñarlas, y tenemos que nosotros entender qué es lo que le estamos pidiendo al Señor, y tal vez no coger un versículo y reclamarlo, pero sin saber realmente qué es lo que el Señor quiere darnos, cómo nos quiere bendecir, cómo nos quiere ayudar, cómo nos quiere guiar, y cuál es la bendición y cuáles son las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Cuál es la bendición que el Señor tiene
para este año y en el cual hemos estado pidiendo en el año 2024, que se está acabando. Ya estamos en el penúltimo mes, se está acabando noviembre, y ya debemos nosotros enfocarnos y mirar qué bendiciones y qué le vamos nosotros, en qué nos vamos nosotros a apropiar, a declarar la promesa del próximo año para nuestras vidas, para nuestra familia, en los proyectos, en la parte espiritual, primeramente, porque como lo he hablado, nosotros, más que la parte natural, somos espirituales. Y por eso decía hace algunos días que nosotros no somos un cuerpo con alma y espíritu, sino somos un alma con espíritu y con cuerpo. ¿Por qué? Porque lo primero que fue creado fue la parte espiritual. Dice la palabra del Señor que lo que no se veía fue creado todo lo que se ve. O sea que nosotros, y la persona cree que es al contrario, ¿no? Que de lo que nosotros vemos es que se han creado todo. Y la palabra del Señor dice todo lo contrario, de lo que no se veía fue creado lo que se ve. O sea, que nos habla de un mundo espiritual y que nosotros nos debemos mover en ese mundo espiritual, conocer ese mundo espiritual, conocer las bendiciones, conocer las leyes de ese mundo espiritual, y las leyes y todos los preceptos los encontramos en la palabra del Señor, así como hay leyes físicas, así como hay leyes, de todo lo que conocemos, naturales. Hay unas leyes que fueron creadas antes que las naturales, que fueron las leyes espirituales, y a eso es que nosotros debemos enfocarnos para poder conocer, para poder enfocarnos, para poder caminar en lo sobrenatural. Yo quiero que veamos el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 3, del 1 al 3, que es que el Salmo 1, del 1 al 3, vamos a ver algo muy similar, y vamos a leer algo muy similar de lo que leímos en Josué capítulo 1. Y vamos a mirarlo, porque ya lo que vemos en el Salmo, ya el Señor se lo había hablado a Josué. Y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Bueno, esto me habla, y el consejo de malos es porque la palabra del Señor me habla de que el consejo, cuando nos llenamos de la palabra del Señor, pues ya no vamos a tomar el consejo de este mundo, el consejo de los malos, sino el consejo de la palabra del Señor, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Lo mismo que el Señor le estaba diciendo a Josué, meditando en ella. Y acá dice meditando, pero ¿cómo meditan? Se deleitan, ¿no? Se deleitan en la palabra del Señor. Una cosa es que yo la lea y que yo diga, y es que voy a leerla porque el Señor me dice que la lea, porque es que si no la leo, pues de pronto las cosas no me salen tan bien. Pero cuando aprendemos a deleitarnos en la palabra del Señor y a entenderla y a comprenderla, dice, meditando en ella de día y de noche, día y noche. Son como árboles plantados a la orilla del río. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y prosperan en todo lo que hacen. La Reina Valera dice, y su hoja no cae. ¿Y por qué no cae la hoja? O ¿por qué no cae o por qué cae? Pues la hoja cae cuando se seca, cuando ya, al secarse pues se desprende de la rama, y la rama pertenece al árbol, y por eso la palabra del Señor dice que separados de Él, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer. O sea que el Señor es la fuente. El Señor es la fuente de nuestra vida, es el que nos está alimentando, es el que nos da esa palabra viva para que nosotros
no dejemos caer las hojas, refiriéndose al fruto. Cuando se cae una hoja o cuando vemos un árbol o árboles y las hojas se caen, es lo que la palabra del Señor llama hojarasca. Y esa hojarasca, ¿qué es? Pues termina siendo es basura, ¿no? Después pasan, la recogen, pero el Señor no quiere el Señor lo que quiere en nosotros es que estemos dando fruto, que permanezcamos en Él, que nosotros estemos dependiendo de Él. Y para poder depender de Él y para poder dar fruto, pues tenemos que estar dependiendo y estar nosotros conectados, nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Y al hacer esa conexión, al nosotros meditar de día y de noche, como leemos acá, para que todo, dice acá, para que todo nos salga bien, para que en todo prosperemos, para que nuestra vida espiritual prospere, pero también al prosperar nuestra vida espiritual, pues todo lo demás prospera. O sea, son los frutos, y entonces lo que hacemos, todo nos sale bien, y todo el Señor nos da esa ayuda, nos da ese consejo, nos da esa palabra, pero también nos da esa sabiduría para nosotros ir por este mundo, ir caminando y que las cosas nos vayan bien y nosotros vayamos dando el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Y al dar ese fruto, pues otras personas anhelen y conozcan que no somos nosotros, que es el Señor quien ha estado trabajando a través de nosotros para bendecirnos, pero también para que otras personas sean bendecidas por nosotros y que otras personas conozcan lo que nosotros hemos conocido, lo que el Señor nos ha permitido conocerle. Yo a veces, yo hace un momento veía, mi hermano Víctor leía Juan 14, ¿no? Juan 14, y yo quiero leer esa parte, esa última parte del Evangelio de Juan, versículo 14, que es del 12 hasta el 14, del 12 al 14. Y es que siempre que nosotros compartamos, prediquemos, enseñemos la palabra o estemos hablando con una persona y nosotros le estemos compartiendo la palabra del Señor, pues siempre tenemos que ir y hablar de lo más importante que es Jesucristo, de lo más importante que es nuestro Salvador, porque nuestro Salvador nos lleva al Padre, nos lleva a conocer al Padre. Y entonces dice acá, les digo, dice el Señor, hablando el Señor Jesucristo, le dice a los discípulos, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Dice la palabra del Señor que todo lo que pidiéremos en oración creyendo en quién, en el Señor, creyendo de que el Señor lo puede hacer, de que es el Señor quien nos habla y quien nos da esta instrucción, y esa instrucción la entendió cuando iban los dos discípulos a la hora, a la hora de la tarde, más o menos 3 de la tarde, allá al templo La Hermosa, y la hora novena. Y entonces dice que había una persona, un cojo, ¿no? Y este cojo, si uno mira el contexto, era prácticamente un cojo de nacimiento, llevaba casi 40 años. Y entonces el apóstol le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? La presencia del Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Levántate en el nombre del Señor, levántate en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos ha dado, de que nosotros podemos pedir en su nombre, que nosotros podemos pedirle al Señor.
en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. A veces se habla mucho y sobre oraciones y cómo de una forma y de otra forma, cómo nosotros podemos pedirle al Señor para que el Señor nos responda. Pero lo más importante es en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pediremos en oración creyendo, todo lo que pediremos por medio de Jesucristo, lo recibiremos en el nombre del Señor, porque es lo más importante, porque es el fundamento de nuestras vidas. Cuando hoy en día mucha gente, hoy en día se hablan de muchas cosas, o de religiosidad o de creencias, y si uno se da cuenta, lo que tratan de desviar es a la persona de que busque a Jesucristo, de que le ore a Jesucristo, que le ore al Padre a través de Jesucristo, o sea, de transgiversar. ¿Por qué? Porque al enemigo no le interesa de que nosotros hagamos lo que el Señor nos dejó. Esto es una herencia que el Señor nos dejó. Es la palabra del Señor, es una herencia. Nosotros somos sus hijos y como hijos tenemos la herencia, y la herencia es la palabra, es las enseñanzas, es lo que el Señor nos dejó y cómo el Señor nos dijo que deberíamos hacerlo. Gloria al Señor. Así que debemos nosotros meditar en la palabra del Señor, aprender nosotros a deleitarnos, aprender a meditar en su palabra. Y nosotros en este tiempo, ya como dije hace un momento, terminando este año 2024, podemos nosotros organizar, trazarnos planes y que esos planes, esos proyectos, esa vida espiritual la presentemos delante del Señor, y los planes que hagamos los hagamos en el nombre del Señor, y reclamemos esas promesas en el nombre del Señor. Lo voy a lograr, voy a avanzar, voy a caminar en lo sobrenatural que el Señor me ha enseñado a través de su palabra para seguir adelante, así como el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 1. Yo quiero que lo leamos nuevamente, solamente el 1:1. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. ¿Lo guía a qué? A cruzar el río Jordán. ¿Y a qué más? Y a entrar a la tierra que les doy. O sea, el Señor le coloca dos propósitos: a llevar al pueblo de Israel, o que lo guíe al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán, y a que entre a la tierra que el Señor le prometió. O sea, Josué había estado con Moisés, pero en ese momento ya Moisés había muerto, y el Señor le dijo: no, ahora le toca a usted. Y ahora estas son mis instrucciones, estas son las metas que me he trazado, así que esfuérzate y sé valiente. Y le voy a prometer. ¿Y qué le prometió el Señor? Le dijo: le voy a prometer lo mismo que le prometí a Moisés, que voy a estar con usted y que voy a ir delante, mi presencia va a ir contigo, como el Señor nos está diciendo en esta noche. La presencia del Señor va con nosotros. Gloria al Señor. Pero resulta que Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. Yo creo, vamos a mirarlo, el libro de Números, capítulo 13, versículos 16 y 17. Vamos a mirar Números 13, 16. Dice: estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Y Josué, Oseas, ¿qué significaba? Oseas
El nombre Oseas significa salvación, significa salvador. Y Moisés le colocó Josué. ¿Y Josué qué significa? El Señor es quien salva. También significa el Señor es quien liberta. También significa el Señor es el que da la victoria. También significa el Señor es el que me hace próspero. O sea, Moisés estaba profetizando sobre Oseas cuando le cambió el nombre y le puso Josué. Y le dijo, no solamente significa Salvador, pero ahora vamos a reconocer que el Señor es el que salva. El Señor es el que prospera. El Señor es el que trae, el que liberta. El Señor es el que bendice. Y entonces, a través de cómo lo fue guiando Moisés y Josué fue aprendiendo ahí de la mano de Moisés, y Moisés los envía a los espías, que fueron 12, pero que esos 12, 2 llegaron con buenas noticias, y los otros 10, ¿cómo llegaron? Amedrentados, asustados, derrotados, no habían peleado la batalla y ya se habían entregado. No podemos, esto es difícil. Pero solamente Josué y Caleb llegaron con buenas noticias, diciendo qué bendición, la tierra. Ellos no estaban mirando a los gigantes, no estaban mirando eso, ellos estaban mirando la tierra que el Señor les había entregado. Porque es que el enemigo quiere colocar en nosotros es que nosotros no miremos lo que el Señor nos ha prometido, sino que miremos los obstáculos para llegar a recibir esa promesa. Y entonces la persona, antes de recibir la promesa, o la persona no recibe la promesa, ¿por qué? Porque se pasa viendo y buscando, es el temor, el miedo, no soy capaz, son gigantes, el enemigo me está amedrentando. Cada vez que y la persona dice, yo me estoy tratando de comprometer más con el Señor, pero entre más me comprometo, yo veo que vienen problemas, dificultades, me enfermé, esto, lo otro, y entonces yo más bien como que no me meto tanto, porque es que ya el enemigo me mandó una señal y me está atemorizando, o siento miedo, siento temor, pero debemos ir y conquistar. El Señor, que es lo que le está diciendo a Josué, vaya y conquiste. Ya el tiempo de dar vueltas en el desierto se acabó. Ya ustedes dieron vueltas durante 40 años, ese tiempo se acabó. Ahora es el tiempo de caminar en línea recta. Ahora es el tiempo de pasar el Jordán. No sé cuál sea tu Jordán, no sé cuál sea, pero tenemos que pasar. Y tal vez si decimos ese Jordán es alguna situación, alguna meta, algo que el Señor me ha mostrado, algo que hay que ir por esa bendición, por esa promesa, y estoy esperando a pasar, y tal vez el Señor lo tiene dentro de unos meses adelante, pero tengo que prepararme, tengo que creerle al Señor, tengo que creer que el Señor me ha dado la victoria, solamente que el Señor me está diciendo que me esfuerce y que sea valiente. Gloria al Señor. Yo veo en Génesis capítulo 39, versículo 2, hablando de la historia de José, cuando sus hermanos lo venden, pero en Génesis 39, 2, dice, Génesis 39, 2, me dice que el Señor, que toda la prosperidad y la bendición que tenía José era porque el Señor, porque Dios estaba con él. El Señor estaba con José, dice la palabra del Señor, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. ¿Por qué le salía todo bien y por qué tenía éxito? Porque el Señor estaba con él, porque el Señor estaba con José. José fue un esclavo, o fue vendido como un esclavo, pero eso no determinó la vida
y el futuro de José, y no solamente el futuro, sino el presente, porque aunque él estaba esclavo, él no se puso a pensar, ay, no, es que yo no puedo hacer nada porque soy un esclavo. No, José, eso realmente no impidió de que José fuera prosperado en todo lo que hacía. Y dice que Potifar lo llevó a trabajar a su casa porque se dio cuenta que Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. Entonces, no era la condición o decir, es que soy esclavo, soy libre o esto, lo otro. Él no se quejó, sino él siguió confiando y creyendo que la bendición, que el éxito y la prosperidad venían de parte de Dios. Así que mientras José estuvo con el pueblo de Israel, mientras José estuvo con el pueblo, con los israelitas, el pueblo de Israel no fue esclavo. No fue esclavo. Y José le hace una petición al pueblo y le dice que cuando pues José se dio cuenta de que él no alcanzaba por la época, por los años, no alcanzaba a entrar a la tierra prometida, pero él pide que le hagan una promesa, y esa promesa es que aunque fueran sus huesos, entraran a la tierra prometida. Así sean mis huesos, y a las personas encargadas le dijo, prométame que cuando entren a la tierra prometida, yo entre también con el pueblo, yo entre también con ellos. O sea, José tenía una visión y tenía metido eso, tenía metida la promesa de Dios hasta en sus huesos, porque él dijo, así sea, ya por el tiempo, ya por mi edad, no alcanzo a entrar, pero prométame que van a llevar mis huesos, en donde los llevaban en la caja, donde los llevaran, pero que iba a entrar a la tierra prometida. Gloria al Señor. Esa es la forma como la palabra del Señor nos habla, que nosotros debemos meternos en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestros huesos, las promesas de Dios. Y podamos decir, esta promesa, si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer en mi vida. Si el Señor lo dijo, lo va a hacer con mi familia. Si el Señor lo dijo, lo va a hacer con mis hijos, lo va a hacer con mis hijas, lo va a hacer, lo creo, en el nombre del Señor. Y lo creemos y lo confesamos y estamos esperando ese momento en el cual esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Y no estar pensando y diciendo, es que las promesas de Dios, ¿por qué se tardarán tanto? ¿Por qué? Cuando somos nosotros los que debemos ir por esas promesas, ir a conquistarlas, ir creerlas de que son nuestras, ¿por qué? Porque las promesas son para nosotros, son para nosotros sus hijos. Gloria a nuestro Dios. Así que siempre estemos nosotros meditando, tomando consejo de la palabra del Señor, tomando el mejor consejo para nuestras vidas, para que en este año que está pronto a iniciar, el año 2025, nosotros nos podamos proyectar, nos podamos trazar metas y que esas metas también dentro de nuestra familia, otros familiares que no conocen puedan conocer. ¿Para qué? Para que ellos también puedan disfrutar de las promesas de Dios. Así como nosotros, dice la palabra del Señor y dice el apóstol Pablo, que fuimos injertados. El domingo hablábamos del olivo, o hablábamos de los dos olivos. Y el olivo natural nos habla de Israel. El olivo natural me habla de Israel. Pero nosotros somos el olivo silvestre. Y el olivo silvestre son el pueblo gentil creyente. Y dice que el olivo silvestre
fue injertado en el árbol. Nosotros fuimos injertados. Fuimos injertados en el árbol. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones también que el Señor tenía preparado para el pueblo de Israel. Y el Señor también dice que de dos pueblos hizo un solo pueblo, que es la iglesia, para bendecirnos, para que nosotros también podamos disfrutar de todas estas promesas. Y como el Señor nos ha hecho partícipes, pues ya que somos partícipes, debemos nosotros conocer las promesas de Dios, saber cómo reclamarlas, saber cómo declararlas, saber qué es para nosotros. Hay personas que, ya con esto termino, pero hay personas que hay hijos que nunca reclaman la herencia porque resulta que por alguna razón no sabían que sus padres tenían esa herencia. Entonces, como no sabían, pues nunca la reclamaron. Pero cuando supieron más adelante, pues de una vez dijeron, no sabíamos, pero nosotros sí sabemos de la herencia. Sí sabemos lo que el Señor tiene para nosotros. En alguna ocasión alguien decía que una familia tenía una finca, los padres, todos, y ellos vivían en esa finca, y después, al cabo del tiempo, hicieron unas exploraciones de petróleo, encontraron petróleo en ese lugar, grandes yacimientos, y entonces, pues lógicamente tenía la pregunta, y la pregunta era la siguiente: ¿esa familia era rica y no sabía? ¿O se hicieron ricos de la noche a la mañana? ¿Sí? No se hicieron ricos, ellos estaban ahí, estaban sobre la herencia, sobre la riqueza que tenían, simplemente no sabían, pero ahí estaban. Entonces, así ocurre lo mismo cuando alguien o cuando nosotros como hijos de Dios debemos escudriñar, y por eso el Señor nos dice que meditemos de día y de noche, porque en la palabra del Señor, el Señor tiene secretos para nosotros, para su pueblo. Tiene secretos también de una forma individual, en el cual el Señor nos quiere hablar y nos quiere bendecir, nos quiere dar una bendición. A uno nos quiere bendecir de una forma, a otros de otra forma, pero el Señor tiene una bendición para cada uno, para su pueblo, para sus hijos, con talentos, con dones, con muchas cosas que el Señor tiene para nuestras vidas, pero que nosotros caminemos en fe, caminemos en la palabra de Dios, y que sea la palabra del Señor quien nos sostenga y nos siga sosteniendo, y en este año 2025 nos sostenga la palabra de Dios y sus promesas. Bueno, mis hermanos, coloquen sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, te damos gracias. Gracias, Dios mío, Señor, por estas promesas, por tu palabra, Señor. Y si tú nos dices que debemos meditarla de día y de noche para que todo nos salga bien, es porque es así, Señor. Y debemos entenderla y debemos meditarla para que todo nos salga bien, Señor. Y el enemigo quede al descubierto con sus planes de destrucción, porque no quiere que el pueblo del Señor, no quiere que nosotros seamos bendecidos, no quiere que nosotros reclamemos lo que el Señor nos ha dejado. Y estamos en esta noche acá, Señor, y así como leímos en Josué capítulo 1 y en el Salmo capítulo 1, Señor, queremos depender de ti, Señor. Queremos, Dios mío, Señor, que tu presencia esté con nosotros, así como estuvo con Moisés y estuvo con Josué. Tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros, Dios. Y queremos, Dios mío, Señor, depender de ti, Señor.
estar, Dios mío, Señor, unidos en comunión contigo, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Nada podemos hacer, absolutamente nada. Porque Dios mío, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos da sabiduría. Tú eres el que permite que las cosas vayan bien, Señor. Cuando nosotros vamos, Dios mío, Señor, en obediencia sobre lo que nos has trazado, sobre las metas que nos has trazado, Señor. Y permítanos seguir meditando en esta palabra, Señor. Meditando para que nuestra fe sea aumentada, para que todo dardo de fuego del enemigo sea apagado, para que todo dardo de fuego del enemigo trayendo temores, trayendo miedos, trayendo pensamientos de algo malo, alguna enfermedad, todo eso sea apagado con el agua de tu palabra, Señor. Cuando nos sumergimos nosotros, Señor, en tu presencia, porque tú eres Dios mío, Señor. Tú eres Dios mío, Señor, quien nos das esa palabra precisa que necesitamos cada día, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En esta noche estamos acá reunidos, Dios, porque sentimos la necesidad que necesitamos cada día más de ti, Señor. Y que la bendición viene de ti, Señor. Y que tú eres nuestro Salvador, y que tú eres quien nos da la victoria, y que tú eres, Dios mío, Señor, quien nos prospera en todo, quien nos da éxito en todo, quien trae sanidad a nuestra vida, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, te lo pedimos en esta noche, Señor, de miércoles, en el cual nos hemos reunido para darte la gloria, para darte la honra, para decirte, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Solamente que nos pides, Señor, que nos esforcemos y que seamos valientes, Dios mío, Señor. Porque esto es lo que aprendemos, Dios mío, Señor, de tu palabra en este versículo 1, que Josué era valiente y que Josué era una persona esforzada y valiente. Y tú quieres, Señor, que nosotros nos esforcemos, Dios, y que tengamos, Dios mío, Señor, y que seamos valientes, Dios mío, Señor, ante cualquier circunstancia que se nos presente, y seamos valientes para creer que tú puedes hacerlo. Que seamos valientes, Dios mío, Señor, para tener la fe de que tú vas delante de nosotros, abriendo caminos, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendice a tu pueblo. Guía a mis hermanos, Señor. Ayúdalos en cada dificultad, en sus peticiones, Señor. Las colocamos delante de ti, Señor. Haz, Dios mío, Señor, tu obra. Haz, Dios mío, Señor, haznos ese milagro, Dios mío, Señor, que cada uno está necesitando, Dios, y que te ha estado orando, clamando, pidiendo, abriendo, para que nos abras puertas, para que nos dé fuerzas, para que el que se sienta cansado le dé fuerzas, nuevas fuerzas, el que esté desanimado, Dios mío, Señor, lo renueves en su cuerpo, en sus pensamientos, y que podamos seguir adelante y podamos seguir avanzando y creyendo, Dios mío, Señor, que tú tienes esa bendición grande para cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Gloria a Dios.